Se puede olvidar un nombre, una vida, pero no se puede olvidar una idea. La persona de la que vamos a hablar hoy puede ser un gran desconocido para el público en general, pero ¿qué me decís si os digo que fue el científico más prestigioso de su época, que rivalizó en fama con el mismísimo Napoleón y que fue requerido por reyes y todo tipo de autoridades de principios del siglo XIX? Su nombre, Alexander von Humboldt. Goethe, el escritor quizás más famoso de la historia de Alemania, decía que pasar un rato con Humboldt equivalía a vivir varios años. Simón Bolívar dijo de Humboldt que era el verdadero descubridor de la geografía de América. Darwin dijo que sin la obra de Humboldt jamás se hubiera embarcado en el Beagle y hubiera enunciado la teoría de la evolución. Pero antes de nada, dejadme que os introduzca el contexto en el que nació Humboldt de manera muy breve. Benjamin Franklin acababa de inventar el pararrayos. Se empezaron a construir las primeras máquinas de vapor. Se descubrió la vacuna para la viruela. De repente, el ser humano vio que aquello que pensaban que respondía a la furia de Dios, en realidad eran leyes de la naturaleza y podían ser comprendidas y por lo tanto se podían prever. Además, el microscopio y el telescopio se seguían perfeccionando, lo que dio pie a conocer literalmente nuevos mundos. Humboldt estaba deseando indagar en todas estas cuestiones. Lo único que necesitaba pues era tener pasta. En cuanto murió la madre de Humboldt, a la que no parece que estuviera muy unida o no le tendría mucha estima, Humboldt heredó muchísimo dinero. Tenía 27 años y estaba como loco por viajar. Lo primero que hizo fue dimitir de su puesto de inspector de minas y lo que hizo fue empezar a comprar un equipo científico absolutamente alucinante para la época. Termómetros, sextantes para la navegación, microscopios, telescopios. Dicen que no había ninguna institución privada en aquella época que pudiera rivalizar con lo que había adquirido Humboldt en ese momento. Lo que él quería era viajar. El problema que tenía Humboldt era que expedición que se apuntaba, expedición que se cancelaba. Napoleón la estaba liando pardísima. Estaba en guerra toda Europa. ¿Qué hizo Humboldt? Pues lo primero, comprarse un barco para él solo. No encontraba destino y ocurrió algo que los historiadores aún no entienden muy bien. Y es que Humboldt encontró la solución viajando a Madrid. Resulta que el rey Carlos IV le dio permiso para que conociera las colonias españolas en América. ¿Por qué es tan raro esto? Porque ningún imperio que tuviera colonias dejaba que ningún extranjero pisara sus colonias, pero ni España, ni Inglaterra, ni nadie. Pero es que encima hay otra cuestión que lo hace todavía más peregrino, y es que resulta que Humboldt era progresista. Era un ilustrado y además era protestante, y eso no casaba muy bien con el autoritarismo y el catolicismo de Carlos IV. El caso es que Carlos IV le dio permiso y lo único que le dijo es: oye, este viaje te lo pagas tú, yo no pongo un pavo. Y así salió Humboldt desde La Coruña. Finalmente desembarcó en Venezuela. Nada más desembarcar, según cuentan los locales, todo el mundo alucinó mucho con Humboldt porque no hacía otra cosa que preguntar y repreguntar sobre todas las cosas que veía, y lo medía todo el tipo. Al analizar la naturaleza, hizo algo que no había hecho nadie jamás. Hasta entonces, ¿qué se hacía? Bueno, pues se miraban las plantas según su especie, según su forma, su origen. Humboldt hizo algo absolutamente revolucionario, y es que empezó a encontrar coincidencias y empezó a añadir la variable altura y clima. Él, que tenía una memoria que al parecer era prodigiosa, vio que en función de la altura y el clima que estaba midiendo, se parecía a vegetación que había encontrado en Europa. Hasta entonces nadie lo había incorporado en esos análisis, y fue Humboldt la primera persona que lo hizo. Y además incorporó otra cosa que también fue absolutamente revolucionaria. Hasta entonces los dibujos en los libros, digamos que era una cuestión meramente estética. Sin embargo, Humboldt los utilizó para empezar a explicar la realidad que él quería ver. Pues ese tipo de explicaciones, de infografías, fue Humboldt la primera persona en la historia que empezó a incorporarla en sus explicaciones. Hasta aquí la primera parte de Humboldt que os voy a contar, y ojo, que lanzo un gancho para la segunda. El viaje que hizo Humboldt a las colonias españolas cambiaría el rumbo de la historia de España. Pero eso será en otro capítulo de Freijosofía. ¿Qué pasó? Que su madre falleció. Repite porque yo creo que pasa por detrás. Vale, no worries. Humboldt... ¡Hostia!